We met at a party, and you could read a whole chapter in the book. Yes, you were at the Kit Kat Club, and Yes. there was that moment of connection. And then you refused to give him your number, and you asked for his number, and you went on a modeling shoot in the Caribbean. And while you're down there, you couldn't stop thinking about him. And so you came home, and you called him. What happened? Las redes sociales explotaron cuando un correo electrónico que aparece dentro del universo de documentos vinculados al caso de Epstein volvió a circular en Internet. Y lo que ese mensaje describe abrió una pregunta que millones de personas ya están repitiendo en voz alta. ¿Es posible que Melania Trump haya estado conectada con el círculo de mujeres que rodeaban a Jeffrey Epstein? El email es corto, casi casual, pero describe una escena muy específica. Una persona recuerda haber visitado a Epstein en la Florida y menciona el viaje de regreso en el avión de Donald Trump. Según el mensaje, ese mismo fin de semana, Trump habría conocido a Melania por primera ocasión. Y el autor del correo recuerda que Trump estaba saliendo repetidamente de su dormitorio comentando lo atractiva que le parecía a ella. Una anécdota aparentemente trivial de la vida social de los años 90, pero que hoy reaparece dentro del universo de comunicaciones que están relacionadas con el hombre que construyó una de las redes de poder más oscuras de las últimas décadas. If you're a criminal, you're going to buy your way to freedom with Trump. If you are one of the people like him who took advantage of young girls with Jeffrey Epstein, then we're going to sort of make that go away. I mean, fundamentally, Speaker Johnson... We don't have evidence that he took advantage of young girls with Jeffrey Epstein. Si ese email existe, si describe ese momento y si Melania se movía en el mismo ambiente de modelos, agentes y fiestas privadas que rodeaban a Epstein y a Donald Trump en los años 90, ¿qué tan cerca estuvo realmente de ese mundo? Cuando uno comienza a seguir el hilo de esa historia, aparece algo todavía más revelador, porque el verdadero problema quizá no sea Melania. Minors. Do we love minors? I love minors. El verdadero problema es el universo social que conectaba a Donald Trump con Jeffrey Epstein durante años. Y ese universo es mucho más amplio de lo que muchos quieren admitir. I love beautiful women. I love going out with beautiful women, and I love women in general. And people would say, "Oh, that's a horrible thing." You know, somebody would say, "What would they say if you said you love women?" I'd say, "I agree. I love women." In your case, I mean, we've already gone through all the scandals. There'd be nothing left to uncover, haven't we? I mean, You might be right. You might be. En este episodio voy a mostrarte por qué un simple email que volvió a circular dentro de los llamados archivos de Epstein encendió una tormenta política y mediática, y por qué detrás de esa pregunta sobre Melania aparece algo mucho más grande: la red de relaciones sociales que durante años conectaron a Donald Trump con Jeffrey Epstein. Yo soy Poncho de Anda y les quiero dar la bienvenida a Línea de Fuego. Debate con datos, sin cortinas de humo, y un espacio en donde hablamos de las cosas sin pelos en la lengua, tal y como son. Si lo que has escuchado hasta este momento te hace sentido, quiero invitarte para que te sumes a la comunidad y así me ayudes a que cada vez más personas puedan abrir los ojos. Porque mientras la conversación pública se distrae con el escándalo del momento, las estructuras de poder siguen operando sin que muchos se detengan a mirar cómo funcionan realmente. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en la Línea de Fuego? El correo que hoy circula en redes no apareció de la nada. Forma parte de un conjunto mucho más amplio de documentos que fueron desclasificados por orden judicial, iniciado por la denunciante de Epstein, Virginia Giuffre, contra la colaboradora más cercana del financiero, Ghislaine Maxwell. Durante ese litigio, miles de páginas de comunicaciones, agendas, correos electrónicos y testimonios fueron liberados gradualmente al público, revelando el tamaño de la red social que rodeaba a Jeffrey Epstein. I was so young. Ghislaine woke me up in the morning and said, "You're going to meet a prince today." I didn't know at that point that I was going to be trafficked to that prince. And then that night, Prince Andrew came to her house in London, and we went out to Club Tramp. Prince Andrew got me alcohol. It was in the VIP section. I'm pretty sure it was vodka. Prince Andrew was like, "Let's dance together." And I was like, okay. And we leave Club Tramp, and I hop in the car with Ghislaine and Jeffrey. And Ghislaine said, "He's coming back to the house, and I want you to do for him what you do for Epstein." I just couldn't believe it. I couldn't believe that even royalty were involved. Entre esos documentos aparecieron mensajes privados que describían viajes, encuentros sociales, fiestas y recuerdos compartidos por personas que habían frecuentado ese círculo durante años. Uno de esos mensajes es el que ahora volvió a viralizarse. En ese correo, alguien recuerda un viaje a la Florida y describe el momento exacto en el que Donald Trump habría conocido a Melania. El fragmento dice que el autor del mensaje regresó en avión con Trump después de visitar a Epstein y que ese mismo fin de semana Trump conoció a Melania y salía repetidamente de su dormitorio diciendo que era una mujer extremadamente atractiva. El mensaje por sí no demuestra nada ilegal,
No acusa a nadie de ningún delito, pero sí introduce un detalle que inmediatamente llamó la atención de quienes siguen el caso de Epstein desde hace años. Porque ese recuerdo parece ubicar el momento en el que Trump conoció a Melania dentro del mismo entorno social donde Epstein organizaba fiestas, viajes y encuentros con figuras influyentes. Y ahí es donde aparece el punto más interesante de esta historia. We went to on the first date, if you could call it a date. Because it was mixed with professionalism too, right? Correct. And I completely understand now that I know him more. Yes. It was so him. La narrativa pública que se ha repetido durante años sostiene que Donald Trump conoció a Melania en ese momento de apellido Naus en 1998 durante una fiesta en Kit Kat Club en Nueva York, en plena Semana de la Moda. Two of us alone in the car for hour and a half. And it's no other noise, no other people, because at that time he was already known and a celebrity. So it was really nice to be just two of us. Yes. Did you fall in love then? It was a connection. Esa historia fue contada por la propia Melania en entrevistas y en memorias. Comenzaron a conversar y ese encuentro se transformó en una relación que eventualmente culminó en un matrimonio. Pero el correo que hoy circula sugiere que el encuentro pudo haber ocurrido dentro de un contexto social distinto, o al menos conectado con el mismo ecosistema donde Jeffrey Epstein también se movía. Y para entender por qué esa posibilidad genera tanta discusión, hay que regresar al mundo en el que ocurrían todas estas historias. Tenemos que viajar a Nueva York y a Palm Beach en los años 90. Un ecosistema cerrado donde el dinero y la fama creaban sus propias reglas. Donald Trump era el magnate inmobiliario más visible de la ciudad, una figura mediática omnipresente que convertía cada hotel, cada casino y cada fiesta en un espectáculo público. Jeffrey Epstein, en cambio, era el financiero misterioso que aparecía en mansiones frente al mar, en reuniones privadas y en círculos de multimillonarios donde el acceso estaba limitado a una élite muy pequeña. Ambos hombres se movían dentro de ese mismo universo. Compartían fiestas, mansiones y un desfile constante de modelos jóvenes que llegaban a Nueva York buscando oportunidades en la industria de la moda. Muchas de esas modelos llegaban a la ciudad a través de agencias internacionales que funcionaban como puente entre el mundo del modelaje y los eventos sociales donde empresarios, promotores y celebridades se encontraban en el mismo lugar. Desde ese puente aparece Melania Naus. Melania llegó a los Estados Unidos desde Europa con la ayuda del empresario y agente de modelos Paolo Zampolli, fundador de la agencia ID Models. Zampolli se movía dentro de ese mismo circuito social donde coincidían empresarios, promotores de eventos y figuras influyentes de la ciudad. President, what did Jeffrey Epstein mean in his emails when he said you knew about the girls? I know nothing about that. They would have announced that a long time ago. It's really what did he mean when he spent all the time with Bill Clinton, with the president of Harvard, who you know, with that is Summers, Larry Summers, whatever his name is, and all of the other people that he spent time with. Jeffrey Epstein and I had a very bad relationship for many years. But he also saw strike because I was president. So he dictated a couple of memos to himself. Give me a break. Por eso el email que hoy circula no se analiza como una anécdota simple, se analiza como una ventana a ese universo social donde durante años convivieron algunas de las figuras más influyentes del mundo. Second time that I saw Mr. Trump was same scenario. He was onlooking at an orgy, and Tiffany came over to me and said that Donald Trump had requested that I perform oral sex on him. He came in and I was basically tied to a bed with pantyhose. And he tied me, they were so tight it hurt to even lay there, and I tried to say something, and it was like, you just, shut up, shut up, bitch, this is. It was basically like he was being really, really rough, and I started to get scared, and he was, basically ripping my clothes off, and I was actually I got freaked out. I just turned into this animal. It was like a completely different person. I couldn't do anything about it. Y dentro de ese universo aparece inevitablemente la relación social que existió durante años entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. Would you declassify the 9/11 files? Yeah. Would you declassify JFK files? Yeah. I did a lot of it. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. All right. I guess I would. Ambos aparecían juntos en eventos sociales en Palm Beach durante los años 90. Ambos frecuentaban las mismas fiestas y compartían círculos de amistades dentro de la élite económica y social de los Estados Unidos.
En una entrevista que se publicó en el año 2002, Trump describió a Jeffrey Epstein como alguien que disfrutaba la vida social y la compañía de mujeres jóvenes. Con el paso del tiempo, Trump afirmó que su relación con Epstein terminó años antes del arresto del financiero y que ambos dejaron de hablar mucho antes de que las investigaciones federales explotaran públicamente. Pero la historia social de ambos hombres dentro del mismo ecosistema es un hecho documentado. In those files, there's highly disturbing allegations of Donald Trump raping children. Y ese contexto es lo que explica por qué un simple correo electrónico puede convertirse en una chispa que enciende una tormenta política. Porque cuando un hombre aparece dentro del universo de Epstein, cada detalle adquiere un peso distinto. Cada fotografía, cada recuerdo, cada documento. In the footage, a lot of the women here are apparently were cheerleaders for the Buffalo Bills. Turns out they were in town for a game against the Miami Dolphins. Trump is the host of the party. There's footage of him at one point grabbing one woman by her waist and then later patting her on the rear end. But one of the reasons this footage is appearing now, one of the reasons that MSNBC dug it up all these years later is because one of the guests who can be seen in this footage is Jeffrey Epstein. The same Jeffrey Epstein who just this past week was charged in federal court on child sex trafficking charges. Todo vuelve a examinarse bajo la luz de un escándalo que reveló cómo durante décadas un hombre pudo construir una red de poder alrededor de sí mismo sin que nadie cuestionara demasiado lo que ocurría detrás de las puertas de aquellas mansiones. Cuando una historia relacionada con Epstein vuelve a aparecer, la conversación pública tiende a concentrarse en nombres individuales, en rumores o en teorías que circulan a toda velocidad por Internet. Pero el verdadero problema nunca fue una sola persona. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. El problema fue el sistema social que permitió que un hombre como Jeffrey Epstein se moviera durante décadas dentro de los círculos más poderosos del planeta, mientras las preguntas incómodas eran ignoradas o silenciadas. Ese sistema existió y durante demasiado tiempo nadie quiso examinarlo con seriedad. Cuando las redes del poder operan durante años sin supervisión y sin cuestionamientos, tarde o temprano empiezan a aparecer historias, documentos y recuerdos que obligan a mirar hacia atrás y preguntarse cómo fue posible que todo eso ocurriera frente a los ojos de tantos. Dale like a este episodio si crees que estas historias deben de discutirse sin miedo. Compártelo si piensas que más personas deben de entender cómo funcionan las estructuras del poder detrás de los escándalos que dominan los titulares. Y suscríbete al canal si quieres seguir escuchando análisis directos, con datos y sin cortinas de humo. Yo soy Poncho de Anda y esto fue Línea de Fuego. Aquí decimos las cosas tal y como son, sin pelos en la lengua. Por lo pronto yo me despido. Los espero en la próxima. Cambio y fuera.